Doctor Jorge Sapia, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, ha hecho declaraciones duras con respecto a la situación del radicalismo, particularmente en su vínculo con Cambiemos. Y ha exigido y ha demandado lo que muchos radicales están haciendo, que es precisamente el rol que está cumpliendo el Partido Centenario dentro de una alianza que es prácticamente no tenida en cuenta, es decir, la Unión Cívica Radical. Estamos con el doctor Jorge Sapia, pero paralelamente a esto, el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se ha pronunciado ayer con un muy fuerte respaldo al gobierno nacional. Es decir, como se dice vulgarmente, un tiro por elevación a la figura y al comentario o a la idea y a la convicción que tiene el doctor Jorge Sapia con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Mucho gusto. Complicado esto, ¿no? Sí, muy complicado, muy complicado. Económica y políticamente. Sí, económicamente primero porque las condiciones en que se desarrolla la economía nacional no son las óptimas. Habíamos empezado a remontar la cuesta del crecimiento económico con algunos indicadores positivos y de pronto esta situación, como lo dijo el ministro Duhovne ayer, va a detener ese crecimiento y es muy probable que haya decrecimiento. Es decir que con el auxilio del Fondo Monetario Internacional, con el que usted no está de acuerdo. Con el que no estoy de acuerdo, porque el auxilio del Fondo Monetario Internacional va a implicar que vamos a tener que, como país, aceptar los condicionamientos del fondo. Ya conocemos el fondo. En América Latina, ningún latinoamericano puede ignorar lo que significa el fondo. El fondo nos va a prestar dinero que debemos devolver, pero para que lo podamos devolver nos va a pedir una serie de condiciones, y esas condiciones implican detraer totalmente el gasto público, que si bien es cierto que ha excedido la capacidad económica del país, el gasto público y el endeudamiento público, no es menos cierto que un fuerte ajuste en este momento del gasto público va a significar recesión. Va a significar recesión porque se va a paralizar la obra pública, Ricardo. Se va a paralizar la obra pública o se va a ralentizar. Y bueno, entonces, ya está, 30.000 millones ya no van a ir. No. Faltan los otros 30.000 millones de los 3.000 millones que dijo Duhovne que iban a ajustar. Claro, entonces, si la construcción era la que estaba apuntalando este incipiente crecimiento económico, es la que había conseguido ampliar las bases del empleo, se paraliza o se lentifica, entonces quiere decir que lo que va a ocurrir es una pérdida de fuente de trabajo, una pérdida de empleo, una retracción del consumo, y esto implica recesión. Entonces me parece que la situación en la que está el país, contestando a su pregunta, Ricardo, es una situación realmente muy difícil en términos económicos. Y en términos políticos, yo creo que el gobierno nacional ha tenido y tiene una actitud poco abierta. Y poco generosa. Y poco generosa, pero fundamentalmente poco abierta en dos sentidos. Un primer sentido es que no es abierta con los que deberían ser sus socios en esta alianza electoral que se armó, que se denomina Cambiemos, y tampoco la tiene con el resto del panorama político nacional, ni el panorama político ni el panorama socioeconómico. Yo creo que en una coyuntura como la que está en este momento de Argentina, debió haberse convocado a un debate amplio con todos los sectores involucrados, políticos, sociales, económicos, para discutir una confluencia que nos permita establecer 2 o 3 políticas de Estado y avanzar en ese sentido mancomunadamente. Coincido con usted porque lo hemos dicho en el programa. Resulta ser de que hoy Marcos Peña está llamando a un gran acuerdo nacional,
pero es absolutamente tardío en medio de la vorágine que se está viviendo desde el punto de vista económico. Claro, sí, de todos modos, si podemos converger en un gran acuerdo nacional, bienvenido sea, porque me parece que este gobierno en soledad ha demostrado no saber resolver los problemas nacionales. Y entonces cuando a uno se le, como se dice en el campo, como se tranca la burra, lo que hay que hacer es pedir auxilio a todos. Todo el mundo debe venir a opinar y ver cómo podemos salir de esto desinteresadamente, ¿no? Entonces, bueno... Lo que me parece que va a ser difícil porque la oposición, precisamente a través de los errores, sobre los errores construidos por el Mauricio Macri, se va a terminar juntando. Se juntó hace pocas horas, nada más, pocos días nada más, para sancionar una ley que retrotraiga las tarifas del año 2017. Claro. Entonces, sí, y esto es decir, todo nace de una equivocación. Yo creo que las tarifas estaban totalmente atrasadas. Sí. Es decir, por ejemplo, las tarifas del gas estaban fijadas en un 10% del costo que deberían tener. Sí. Además, había una desigualdad inmoral, diría yo, entre lo que se pagaba por los servicios energéticos públicos en la Ciudad de Buenos Aires y lo que se pagaba en el interior. Entonces, todo esto había que corregirlo, pero había que corregirlo teniendo en cuenta que hay situaciones donde no se puede tratar en forma igualitaria a los que no son iguales. La igualdad es la igualdad de los iguales en igualdad de circunstancias. Y no se puede exigir el pago de tarifas exorbitantes a quien no tiene capacidad para pagarla. Entonces hay que hacer una distribución de las cargas tarifarias en función de la capacidad económica de la gente. Y esto no se hizo, ni mucho menos se hizo una gradualidad. Entonces el resultado es que la gente está aterrada porque las boletas que están viniendo y las que van a venir. Y entonces hay un malestar total. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que esto lo terminó resolviendo el Círculo Rojo, es decir, la mesa chica de Macri, donde prácticamente el radicalismo está total y absolutamente ausente. Sí, prácticamente, realmente. El radicalismo no ha sido invitado a participar en la toma de decisiones. Es un pseudo socio. El PRO se convirtió en el socio mayoritario de esta sociedad sin darle cabida al radicalismo. Fíjese, Ricardo, que el lunes de la semana pasada, el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, el licenciado Cornejo, fue a hablar con el presidente y salió diciendo que apoyaba totalmente a las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Posición con la que yo no coincido, porque yo no coincido en las medidas económicas en punto al tema de las tarifas que acabo de señalar, no coincido en la privatización de Transener, no coincido en que... ¿El Fondo Monetario? Que se pongan topes a las paritarias, en fin. Pero Cornejo salió y dijo que respaldamos las decisiones del presidente. Eso fue el lunes a la tarde. El martes el presidente anunció, o el gobierno nacional anunció, las gestiones con el Fondo Monetario. Quiere decir que a ese socio que fue a visitarlo el lunes no le dijeron que había la decisión de ir al fondo, porque el lunes la decisión estaba tomada, no me van a decir que la tomaron el martes a las 8 de la mañana. No, por supuesto. Entonces, usted se da cuenta que no hay un reconocimiento del rol que debería tener el radicalismo en esa instancia. Que este comunicado del Comité Provincia, ¿usted admite, ¿tiene algún tipo de idea? ¿Lo consultaron? No tienen por qué. ¿Se lo hicieron consultar. saber? No. ¿Está de acuerdo con este? A ver, distingamos. Yo no tengo una actitud rupturista con Cambiemos, hoy. Pero sí una posición crítica. Digo, nosotros no tenemos participación, queremos tener participación. Nosotros no opinamos en las decisiones fundamentales del gobierno, queremos poder opinar. Nosotros nos comprometimos en una alianza electoral con la finalidad de restablecer algunas cosas que estaban absolutamente desviadas, que era devolver la idea republicana, devolver la idea democrática al país, pelear contra la inflación,
reinsertarnos en el mundo. Todo esto se ha logrado, algunas cosas se han logrado, como por ejemplo vivimos en un clima de respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos, cosa que me parece que está muy bien. Pero todo lo demás está por verse, está por hacerse. Entonces, nosotros adherimos a esta alianza, pero la alianza no ha adherido al radicalismo. Ahora, Entonces, aquí quiero detenerme, doctor, porque la alianza no ha adherido al radicalismo. Usted ha dicho, esto lo toman en soledad, las decisiones las toma en soledad el PRO, el Círculo Rojo, nosotros no nos consultan ni nada. El tema es que hay mucho reclamo por parte de los militancias de la Unión Cívica Radical con respecto a la pérdida de identidad ideológica de la Unión Cívica Radical y lo que se supone la entrega del partido succionado de alguna forma por el PRO, donde prácticamente no hay una existencia. Claro, pero Ricardo, hay una cosa que yo quiero señalar, porque yo trato de ser objetivo. Si la presidencia de la República, en lugar de estar en manos de un hombre del PRO, hubiera estado en manos del radicalismo, seguramente el radicalismo hubiera hecho todo lo posible para subsumirlo al PRO. De modo que yo no deslegitimo esa vocación hegemónica que tiene el PRO porque es propia de los partidos políticos. Pero creo que debieron ellos tener algún tipo de consideración con nosotros que no la tuvieron. Pero lo más grave no viene del PRO, viene del propio radicalismo, de las autoridades nacionales que se declararon sumisas del PRO en Cambiemos y que han hecho que el radicalismo aparezca como un partícipe secundario de este emprendimiento. Yo no quiero romper con Cambiemos hoy, pero quiero que cambie la regla de juego. Riesgo, doctor. Partícipe secundario con serio riesgo, porque en este barco ustedes van también. Sí, el barco se hunde, nos hundimos nosotros. Claro, ustedes no son tripulantes cualquiera, ¿eh? No, pero si nos hundimos... En el barco al costado dice UCR. Claro, por supuesto. Y son 127 años de vida de este partido que no se pueden rifar, que no se deben rifar. Porque además yo creo que este partido ha aportado cosas significativas a la historia política del país y entonces merece ser considerado y no merece esta vulneración que se ha operado ahora del punto de vista de su Además, participación. ¿no considera errores políticos serios? Por ejemplo, las decisiones o el entorno que genera Marcos Peña precisamente como jefe de gabinete, apartando a tres, digamos, figuras políticas relevantes, en el caso de Monzó particularmente, que recién ahora lo vuelven a reincorporar porque vieron que la situación se tornaba bastante difícil. El otro día en un acto en Buenos Aires, dijo, el apartamiento de Monzó implica la negativa del gobierno a tener un negociador, es decir, no quiere negociar. Claro, pero además otro caso más grave todavía, le deja a la oposición la posibilidad, porque tienen mayoría en Cámara de Diputados, de ponerle un Ramón Puerta. Claro. De ponerle un Ramón Puerta. Seguro, por supuesto. Y además dejan afuera, y lo tenían relegado, a Frigerio, que también era un hombre de acuerdos y de diálogo. Y lo dejaron afuera también a Negri. Claro. Es decir, por supuesto. Da la impresión de que gobiernan 4 o 5 operadores del mercado que se desentendieron totalmente de lo que hacía el mercado y se llegó a esta situación. Bien ha dicho, operadores del mercado, no de la política. Exactamente. Ese es el tema. Entonces, bueno, y en ese panorama, nosotros los radicales tenemos poco que ver. Yo creo que nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad política. Nosotros no somos un partido de derecha, ni un partido neoliberal, somos un partido progresista, somos un partido que ha hecho de la búsqueda de la justicia social su causa, y entonces podemos tener un acuerdo con un partido de la derecha, pero sobre la base de un esquema muy claro de coparticipación. Yo creo que... Pero no lo tienen, doctor. No lo tenemos. Y si no lo conseguimos, bueno, ese será el fin de Cambiemos. No existirá más Cambiemos, o por lo menos no existirá con la participación nuestra si de mí depende. ¿Usted propiciaría irse de Cambiemos? Si nosotros no llegamos a establecer un consenso donde queden absolutamente en claro, primero, la participación radical. Segundo, la definición de 4 o 5 políticas de Estado inamovibles
no tiene ningún sentido que sigamos estando allí para nada, porque no representamos nada en esa coalición, no decidimos nada, y es más, hasta en una provincia donde territorialmente el radicalismo tiene una trascendencia innegable como es Córdoba, las candidaturas del año 2017 las dispuso el ingeniero Macri. Ahí quería llegar. ¿Qué va a pasar en el 2019 si Macri pone el dedo y dice el candidato es fulano de tal? Y entonces yo trataré de que tengamos otro candidato que no sea fulano de tal. Porque eso se ve venir. No, claro, bueno, sí. Es más, hay nombres que se figuran como candidato a intendente y vice. Se habla también la posibilidad de que ya está el candidato posible del PRO en Córdoba, del PRO, no de Cambiemos, porque se habla del PRO, no de Cambiemos. Claro, bueno, en esos términos no hay posibilidad de la subsistencia de Cambiemos, no hay posibilidad. ¿Rompería en Córdoba Cambiemos en ese caso? En esos términos yo rompo, absolutamente, si de mí depende. Claro, esto lo va a decidir las instancias orgánicas. Bueno, pero usted es un hombre muy cercano a Ramón Mestre, o sea que si usted dice esto, me imagino que opina también por lo que el intendente... No, yo no podría opinar por lo que piensa Ramón, porque, a ver, le diría que hace meses que no tengo una conversación con él, no por nada, simplemente porque no se ha dado la oportunidad de conversar con él. Tenemos una relación muy cálida, casi familiar, le diría yo, de modo que no hay ningún problema entre él y yo, pero no podría opinar sobre lo que piensa Ramón porque no he estado con él últimamente, es decir, nos hemos encontrado casualmente, pero no hemos tenido una conversación. ¿Va a llamar a la Convención Nacional? Eso es lo que yo quiero, pero no... Acá tenemos... Esto a mí me causa risa, ¿no? Porque resulta que la Carta Orgánica del Radical, que es una Carta Orgánica vieja, yo integré varias comisiones reformadoras de la Carta Orgánica y los despachos que producimos no se alcanzaron a concretar. Bueno, la Carta Orgánica dice que la mesa directiva de la Convención convoca al plenario de la Convención. Pero el Comité Nacional fija el orden del día. Entonces, yo no puedo convocar a un plenario de la Convención si no tengo un orden del día. ¿Para qué lo voy a convocar? Claro. Y el comité no me da el orden del día, ni me da una fecha. ¿Por qué no se lo da? Y porque yo le hago propuestas por escrito, por mail al presidente del Comité Nacional y no me contesta. No, espere. Bueno, sí, claro, pero... Usted es el presidente de la Convención Nacional, o sea que el presidente del Comité Nacional no le responda. A usted da la impresión de que el radicalismo está absolutamente partido. Yo tengo los mails ahí. O sea que concretamente no le contesta. Las propuestas de convocar al plenario de la Convención no me contestan. ¿Por temor quizás? No sé, yo no le he preguntado porque no lo he visto, no he podido preguntarle.